Les doy la bienvenida a esta nueva edición de los webinars gratuitos de CNA. Mientras esperamos a que se sigan conectando personas, les quiero hablar sobre la línea SMART, que es un aliado estratégico para los agricultores que buscan la combinación perfecta de tecnología, calidad, rendimiento y rendimiento en su camino hacia una agricultura más sostenible y productiva. Los productos que componen nuestra línea SMART son Smart Zinc Complex, que es un único gránulo en el que encuentras 4 nutrientes, fósforo, zinc, nitrógeno y azufre. También está la Urea Smart, una combinación de sulfato de amonio y urea para más nitrógeno y el azufre que necesitan algunos cultivos en alta demanda. Smart Blue, que es lo que nos convoca hoy, que es la única urea del mercado con 2 inhibidores. Ya aquí nuestros invitados nos hablarán más sobre ella. Y el último producto en la línea Smart es una combinación de Urea Smart junto con Smart Blue, que tiene sus 2 inhibidores. Pero le quiero recordarle a todos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio. Si surgen preguntas, por favor dejarlas en el chat ya que las responderemos al final. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Gerardo Friedrich. Gerardo es el doctor regional de Crocs para Latinoamérica y la península ibérica. Y le doy también la bienvenida al doctor Bert Jäger, quien es Managing Director de Crocs. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Valentina, ¿tú me das el comando? ¿Comenzamos? Sí, Ok, puede proyectar. perfecto. Bien, debería estar listo, ¿no? Bueno, buenos días para todos ustedes, para nosotros buenas tardes. Muchas gracias, Valentina, por la bienvenida, el saludo, y desde Alemania les mandamos un saludo a Chile. Conmigo está Bert Jäger, que también participará en esta presentación. Em, Tenemos más o menos 30 láminas, pensamos que puede durar 35 o 37 minutos, y como Valentina dijo, pueden poner sus preguntas en el chat y después las recopilamos y podemos seguir conversando sobre los temas. La parte de Beat va a ser traducida por Valentina, o sea, que yo voy a hablar en español y Beat va a hablar en inglés. Valentina la va a traducir, lo mismo que las preguntas también. Bien, comencemos. Como hemos dicho, vamos a hablar hoy del producto Smart Blue, mejor dicho, de las tecnologías que están en el producto Smart Blue de CNA. Y primero, antes de comenzar y entrar al tema en detalle, quisiéramos presentarles un poco sobre nuestra empresa. Eh, Beat y yo somos de la empresa Crocs. La empresa Crocs es una empresa de agroquímicos que pertenecemos a un grupo de empresas que es el grupo Voclum en Alemania. Nuestra sede es en Alemania y el grupo Voclum es una empresa que en su principio, en sus comienzos, eh, trabajaba en el rubro de producción de ácidos, de química de alimentos, de todo lo relacionado con el agua, manejos de agua, reciclaje de agua, purificadoras, etcétera. Está muy involucrada en los temas de reciclaje y por medio de Crocs en el tema de fertilizantes y agroquímicos. Actualmente tenemos 4 plantas de producción en Alemania y en Holanda, que es el país vecino, y somos 250 empleados. Es una empresa muy antigua. En el año 2022 cumplimos 200 años de existencia, o sea que tenemos mucha experiencia, solamente que Crocs es la empresa más joven del grupo. En Crocs somos un equipo que tiene más de 20 años de experiencia en el campo de tecnologías de inhibidores, habiendo trabajado en las empresas que desarrollaron los inhibidores en Europa primero y después a nivel mundial, y también trabajamos en las empresas que aplicaron los inhibidores, los primeros inhibidores a fertilizantes y los comercializaron también, sobre todo en el tema de inhibidores de nitrificación, pero en los últimos 10 años también inhibidores de ureasa. Los productos que producimos en Alemania están
obviamente todos certificados bajo todas las normas de control de calidad ISO, pero lo más importante para nosotros, o un punto muy importante para nosotros, es que los productos, sobre todo los inhibidores, están certificados bajo la nueva reglamentación en la Comunidad Europea. Hubo un cambio bastante brusco en la manera de manejar los fertilizantes y registrar fertilizantes. En la Comunidad Europea se ha vuelto mucho más estricto y por eso es que para nosotros es un gran éxito haber podido registrar todos los inhibidores que tenemos en la Comunidad Europea. Estamos presentes sobre todo en Europa, obviamente, porque es el mercado donde estamos, pero también en Asia Pacífico, en el norte de África, y con CNA estamos en Latinoamérica, especialmente en Chile, pero estamos también en Argentina y en algunos otros países en Centroamérica. Bien, eso solamente sobre la empresa para que sepan con quién están hablando. Y en una segunda parte quisiéramos hablarles o que hagamos un pequeño resumen de la importancia de la urea como fertilizante. En total o al final vamos a hablar siempre de la urea cuando hablemos de los dos inhibidores que contiene el producto y por eso quisiéramos recalcar algunos datos. Esta lámina parece verse complicada, hay algunas cifras, pero las puedo explicar relativamente rápido. Si vemos la parte izquierda, ¿no? Vemos el consumo de unidades de nitrógeno a nivel mundial. Y aquí estamos hablando de 109 millones de toneladas de nitrógeno. Es una cifra bastante grande. Y si vemos la parte derecha, vemos las unidades de nitrógeno a nivel mundial que corresponden a la urea. Y estamos hablando de 53 millones o 54 millones de toneladas de nitrógeno. Eso significa que 50% del consumo de fertilizantes a nivel mundial, de fertilizantes nitrogenados, corresponde a la urea. Solamente esto lo mostramos para recalcar la importancia que tiene la urea a nivel mundial. Y si entramos un poco más en detalle y vemos las regiones donde se consume la urea, vemos obviamente que las regiones más grandes están en Asia, que es el sur de Asia y el este de Asia. Si viéramos un poco más en detalle, obviamente en el este de Asia el país que consume más urea es China. Y si vamos al sur de Asia, seguramente es India por su tamaño de mercado, por su tamaño de población, pero también Indonesia, Malasia. Y Latinoamérica sigue tomando una parte muy importante de 12% del consumo de unidades de nitrógeno provenientes de la urea. Obviamente aquí los grandes consumidores de urea en Latinoamérica son Argentina, Brasil y seguramente también México. Entremos un poco más en detalle y veamos la situación en Chile. El consumo de unidades de nitrógeno en Chile corresponde a 243.000 toneladas. Si vemos solamente lo que proviene de la urea, estamos ya viendo una cifra de 200.000 toneladas de nitrógeno, de unidades de nitrógeno, lo que corresponde a 400.000 toneladas de urea. Lo que significa que el mercado de nitrogenados en Chile está dominado por la urea. 83% del nitrógeno consumido en Chile es un nitrógeno ureico. Eso es una cifra bastante interesante, siendo Chile, si bien un mercado, un país muy tecnificado, pero sigue siendo, comparado con los otros países en Latinoamérica, un mercado relativamente pequeño. Bien, cerremos este tema y entremos más al tema de la urea y su transformación en el suelo, ¿no? La urea en general tiene que ser transformada a nutrientes asimilables y ahí vamos a conocer o a recalcar algunos procesos en el suelo que tienen mucha importancia cuando hablamos de inhibidores, ¿no? Es una lámina bastante simplificada donde explicamos de una manera muy general el proceso de transformación de la urea del fertilizante, la urea fertilizada, sobre todo a dos nutrientes que es el amonio y el nitrato. Esta lámina la vamos a ir construyendo un poco más en el transcurso de la presentación. El primer paso de transformación
de la urea carbamida, o del nitrógeno carbamida, es un proceso que se llama hidrólisis, donde se transforma la urea en amonio. El amonio tiene varias alternativas de actuar, puede ser absorbido por la planta, obviamente, que es lo que queremos. Eh, Puede también unirse a los coloides del suelo cuando tienen una carga negativa. Y el tercer paso es un paso que pasa simultáneamente, es el proceso de nitrificación, donde se transforma el amonio en nitrato. El nitrato mismo puede ser absorbido por la planta de nuevo, pero también puede sufrir algunas transformaciones desfavorables. Y ahí eso lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación, cuando hablemos de inhibidores de nitrificación, donde vamos a hablar de este proceso. Concentrémonos primero en el primer proceso, en el primer paso, en la transformación de la urea al amonio. Aquí hay una información adicional y ustedes ven que este proceso ahora sucede relativamente rápido. Dependiendo de la temperatura, y estas temperaturas que tenemos aquí indicadas son las temperaturas del suelo, vemos que este proceso es muy corto. A temperaturas de 20 grados en el suelo, que es una temperatura alta, solo tarda un día y la urea se transforma en amonio, y 2 días a temperaturas bajas de suelo de 2 grados. Eso solamente para indicar que este proceso pasa sí o sí y pasa muy rápido. Ahora entramos a ver más los problemas que pueden causarse por esta transformación. Al final queremos tener el nitrógeno aplicado, lo queremos tener en la planta o en el suelo de una manera disponible. Y aquí quisiera pasarle la voz a Beat. Yeah, thank you very much, Gerardo. I have to switch into English. Unfortunately, my Spanish is not good enough. Also, thanks to you, Valentina, for introducing me and also for translating. Ya. Bert ahora dio las gracias por mi presentación y se disculpa por no hablar en español en esta oportunidad. I can speak a little, I can understand, but for giving a presentation, it's not enough. Nos comenta que puede hablar un poco de español, pero no es suficiente para una presentación de este estilo. Yeah, on this slide, you can see a little bit more in detail the enzyme urease in the top corner. This is an enzyme which is ubiquitous, meaning it is everywhere in the soil. Ya. Bert está hablando sobre la enzima que está apuntando ahora con el cursor. Nos comenta que esta enzima, la ureasa, está en todos los suelos. Yes, Aquí, en Alemania, en todo el mundo. Everywhere. Also, plants have the enzyme urease. Bacteria have it, but it's also, you find urease enzyme like this in the soil. Nos comenta que las plantas y las bacterias también contienen esta ureasa, esta enzima. What you can see here is that the urea, the molecule urea, which is the same as N-carbamida, fits precisely into the enzyme like a key fits into a lock. It's a very, very specific reaction. Como se puede ver en la imagen, la forma de la urea encaja de forma perfecta en la enzima. Esta reacción se llama de llave cerradura. Yes, and the reaction is normally very fast. As Gerardo mentioned, it happens within basically a few days. Esta reacción es muy rápida, como comentó Gerardo, sucede en unos pocos días. This is good for the plants because plants cannot really take up the urea, only very, very little, but it needs to be transformed into ammonia before it can be taken up by plants. Esta reacción es algo que queremos porque la planta no puede consumir la urea en forma de urea. Necesitamos que esta se descomponga. The reaction you can see in the middle of the slide, the urea is transformed into carbamico acido. It's a hydrolysis, meaning it reacts with water, so immediately, basically. En la reacción que se puede ver en la diapositiva, vemos cómo la urea se transforma en ácido carbámico, y esto es en hidrólisis, que necesita agua, y es un proceso muy rápido. Exactly, and from there, this acid is transformed further to basically ammonia,
and CO2. El ácido carbámico luego se transforma en CO2 y en amonio. Ammonia. And ammonia Sí, and perdón. ammonium is very similar. It's only one H plus difference, and the equilibrium depends on the pH. Bueno, el equilibrio aquí entre amonio y amoníaco, ahí sí, es, de- es delicado, depende solo del pH y el intercambio catiónico. Exactly. The one is a gas, ammonia. The other one is solid, ammonium. So the ammonia gets lost potentially. The ammonium does not get lost. No. El amoníaco es sólido, el amonio Oh. por su parte no, y por eso es mucho más fácil que se pierda. The problem is in the urea, this process, this hydrolysis, is an alkaline reaction. So the pH around the urea granule will increase, and by this promotes the ammonia losses around the core of the urea in the vicinity. Este proceso, por sus características, alcaliniza. Hay un aumento de pH y eso a su vez genera que el amonio también, el amonio que es lo que estamos buscando, se pierda. Next slide, maybe. According to the IPCC, which is here the source, the International Panel of Climate Change, between 10 and 60%, whereby 10 is very little, it's almost all the time it's more than this. The average is around 30 to 40% of the nitrogen is lost from the urea as ammonia. Lo que nos comenta Bert aquí es que las pérdidas de nitrógeno al fertilizar van entre el 10 y el 60, eso es lo que dice el IPCC, que es en este caso International, you said it, can you repeat please? Panel of Climate Change. Ya, el panel internacional de cambio climático, ellos Yeah, son. it is Ellos, important. ellos estiman la pérdida entre 10 y 60. Bert dice que 10 es muy poco, que en general va entre el 30, 40 al 60. Yeah, this data is not coming from us. The International Panel of Climate Change is a group of people who collects the relevant data throughout the world and compiles it. That's all they do. So they look all the publications in all the world and compile the data and write it down basically in a report. Esta data no proviene de CROPS, proviene de este panel que les comentaba, y lo que hace este panel es recopilar información de todo el mundo, e información científica de todo el mundo, y con eso ellos dan indicaciones a gobiernos para poder establecer leyes basadas en ciencia, básicamente. So the effect is tremendous. If you calculate roughly, you apply 200 kilogram of nitrogen in the form of urea, you lose around 60, 65 kilogram of this nitrogen into the air. Bueno, esta volatilización del amoníaco genera pérdidas tremendas. O sea, la urea que uno ponga en el suelo casi siempre se va a volatilizar por lo menos un 65%. Okay, then we go on maybe to the next slide. The mode of action. Vamos a ver el modo de acción del NBPT. Yeah, this is the molecule. It's not very complicated molecule. It's got a couple of these CH2, CH3 groups. It's got a phosphate inside, and it's got a sulfur molecule inside. This is also interesting because NBPT and sulfur, they are not really compatible, but it contains a sulfur. Aquí lo que vemos es la estructura del NBPT, que es el primer inhibidor del que vamos a hablar hoy. Y nos comenta Bert que la estructura del NBPT es bastante simple y que contiene un grupo sulfuro. Y hace un comentario sobre que el NBPT no se lleva muy bien con el sulfuro, pero contiene uno de estos grupos. Sí.
And the mode of action, if you continue, Gerardo, is a typical enzyme reaction or the inhibition of this reaction, because the NBPT can fit into the urease enzyme, into a part of this enzyme, and by this block the urea from basically reacting with the urease enzyme. It's a typical competitive inhibition of an enzyme. ¿Cómo funciona el NBPT? Como se ve en la imagen, el NBPT bloquea a la ureasa, o sea, bloquea que la urea no pueda ponerse en la enzima. Hay una competencia ahí. Entonces, la urea, al no poder ingresar a la enzima, esta no se descompone. Okay. And the effect that you can see on the next slide, the effect is quite striking. If you look into this slide and you look into the different lines, you look at the urea, which is the upper line, the dotted line. You have high losses within the 14 days after application of around 70%. But the main loss appears within 3 to 4, maybe 5 days. You already have 60–65% losses in that short period of time. So very, very fast. Ya, si vemos el gráfico, podemos ver cómo se desarrolla la pérdida en el tiempo, en una cantidad de días estimada. La línea que tiene los triangulitos, que es la que están marcando ahora, es de urea. Entonces, cómo se pierde la urea, se puede ver que el primeros 2–3 días se pierde hay una pérdida del 40% del total de nitrógeno. The total of nitrogen, yes. Y lo otro que se puede ver, ahí podemos ver la diferencia entre la urea con NBPT. Yes. Y ahí se ve el delta, que es todo eso que no se pierde gracias al inhibidor. Yes, if you look then at the urea treated with NBPT or treated with NBPT plus NPPT, which is a BASF product, and PPT is very similar to NBPT, you can reduce these losses, as you can see, significantly. Around 50–60% of the total losses you can reduce by the NBPT. Lo que nos comenta Berta ahora es que con el uso del NBPT, estas pérdidas se reducen en un 60 a un 70%, que es nitrógeno que ahora puede ir directamente a la planta y no se pierde por volatilización. Yes, for your as explanation, the CAN, which you can also see on this graph, is the calcium ammonium nitrate, which is a standard fertilizer in Europe. It does not contain any urea, and you have much less losses from this kind of nitrogen fertilizer. La línea que está apuntando ahora es el CAN, que también es un fertilizante que contiene nitrógeno, pero este no contiene urea, Sí. por lo que no presenta las pérdidas que tiene la urea. Yeah, what the takeaway message from this slide is that, first of all, the losses appear very fast within the first few days. And with the urease inhibitor NBPT, you can reduce these losses 50–60%. El gran mensaje que quiere dejar esta lámina, en realidad son dos. El primero es que las pérdidas de urea suceden muy rápido. Y la segunda es que con el uso del NBPT, este inhibidor, nosotros disminuimos esas pérdidas entre un 60 y un 70%. This is important because the NBPT, the lifetime of the NBPT in the soil is not very long. It's around 2 to 3 weeks. After this time, you cannot find the NBPT in the soil anymore, at least not very much. So it acts very fast, and then it is rapidly degraded. And this is good because you want to avoid the losses. You don't want to avoid the transition from urea into ammonium and into nitrate. This must happen for the plant, but you need to avoid the losses.
And for this, it's important that the NBPT only works for a short period of time, and then it's degraded. Nos comenta aquí Bert que el NBPT tiene una vida media en el suelo de aproximadamente 2 semanas. Y que esto es una buena característica, porque lo que nosotros queremos no es, nosotros necesitamos que la urea efectivamente cambie, se degrade, porque eso es lo que la planta puede tomar. Por ende, lo que nosotros queremos del NBPT es que haya una inhibición y que haya un retardo de la descomposición. Y esto se logra a través del NBPT. Mientras que sin este, la urea se descompone y simplemente se pierde. Okay, the effect is, of course, that the plant has more nitrogen for its internal use to grow. And this you can see in the next slide, is the effect on the yield. Of course, if the plant has more nitrogen and also other factors are not limiting, then you will have more yield. Bueno, en esta gráfica vamos a poder ver que al tener más nitrógeno presente en el suelo, hay un aumento de rendimiento, obviamente. This you can see here in average. This is a meta-analysis. So it's a publication from Mr. Cantarella, who is a Brazilian researcher, very famous, also won some prizes. He did a lot of study on NBPT, also on DMPP, and he published a paper where he compiled a lot of trials and basically published them then as metadata, as you can see here, where you can see the different crops and the average increase of yield. Este es un estudio de metadata hecho por Cantarella, que es un científico brasileño. ¿Y qué significa que sea un estudio de metadata? Significa que se recopiló un montón de información de otros estudios de muchos países y con esto se arma este gráfico, donde se puede ver que está el arroz, hay algodón, hay trigo, la cebada, hay porotos. Y ahí podemos ver cuál es el porcentaje de aumento de rendimiento. So yes, and in conclusion, maybe which you can see on the next slide, and Gerardo, I think you wanted to take over this part. Sí, tomemos algunas conclusiones antes de cambiar al tema de inhibidores de nitrificación, que es un tema sucesivo, pero diferente, ¿no? Cerremos el tema del inhibidor de ureasa. El inhibidor de ureasa, eso lo sabemos, es el inhibidor más conocido, hablando de urea a nivel mundial, que se utiliza hace 25 años, por lo menos 25 años. No es un inhibidor completamente nuevo, pero nunca había sido tan aplicado como lo estamos haciendo ahora a nivel mundial. Se conoce perfectamente el modo de acción, como lo he explicado Beat de una manera sencilla. Está descrito en numerosas publicaciones científicas y las reducciones de pérdidas, y eso es lo más interesante para todos nosotros, es lo que debemos saber, que esta reducción de pérdidas está cuantificada. O sea, sabemos perfectamente por medio de todas las publicaciones, por medio de todos los ensayos científicos independientes que se han realizado, de qué montes estamos hablando cuando hablamos de pérdidas, ¿no? Y adicionalmente ya tenemos o se puede contar con una serie de publicaciones que comprueban el aumento de rendimiento en diferentes cultivos a nivel mundial bajo diferentes condiciones. O sea que el NBPT es un inhibidor que funciona en diferentes condiciones climáticas y edáficas. Y eso ha llevado como resultado, y como hablamos antes, por ejemplo, que el IPCC ofrece todos estos datos a los gobiernos y los gobiernos toman sus medidas, hemos llegado al punto en que por lo menos en Europa, pero también en otros países a nivel mundial, se ha implementado el uso de inhibidores en los reglamentos de fertilizantes. Eso es un paso bastante fuerte que tiene un impacto muy grande en agricultura. Solamente para darles un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero les quiero dar el ejemplo
de nuestro mercado en Alemania. Aquí tenemos un extracto del reglamento en Alemania y en algún artículo, en algún párrafo, en este caso el párrafo 6, artículo 2, dice que a partir del 1 de febrero de 2020, la urea como fertilizante solo se podrá utilizar, solo se podrá aplicar cuando se aplica simultáneamente o con la urea un inhibidor de ureasa. No dicen cuál, pero prácticamente solo hay uno o dos, si se cuenta el de producto de la BASF. O sea, en Alemania está completamente, es obligatorio el uso de inhibidores de ureasa cuando se aplica urea en el suelo. Hay una cierto escape en la urea, o sea, cuando se puede confirmar que la urea se incorpora inmediatamente después de su aplicación al suelo, no es necesario utilizar el inhibidor, pero es una práctica que además de su costo de dinero, energía y tiempo, es prácticamente imposible cuando estamos hablando de áreas bastante grandes, bastante extensas. Este uso obligatorio no solamente es en Alemania, lo tenemos en Alemania, en Polonia, en Dinamarca, en Austria y en el Reino Unido. El Reino Unido ya no pertenece a la Comunidad Europea, pero sigue acoplado a ciertos reglamentos. Y en otros países de la Comunidad Europea se han tomado unas medidas bastante diferentes. En el caso de Grecia, Bulgaria, Eslovenia y Hungría, que son los países actuales que están analizando el tema, se está subvencionando el uso de inhibidores. O sea, no hay una prohibición o una obligación, sino que se subvenciona cuando el agricultor puede comprobar que está aplicando la urea con un inhibidor de ureasa. Y en general se trata siempre del NBPT. Estos son ejemplos solamente. Los reglamentos son muchos más. Como pueden ver aquí, estos también solamente son algunos ejemplos de todos los reglamentos que tiene que de una manera u otra tiene que respetar el agricultor. Aquí estamos hablando de reglamentos de fertilizantes, pero estamos hablando de directivas. Por ejemplo, hay una directiva específicamente solamente para nitratos. De este tema vamos a hablar después. Hay un acuerdo comunitario sobre todo lo relacionado con la política de aguas, tanto subterráneas como superficiales. Hay un reglamento de fertilizantes en cada país de Europa. O sea, tenemos prácticamente dos maneras de reglamentar el uso de fertilizantes. O hay un reglamento nacional y también hay un reglamento comunitario, ¿no? No siempre funcionan, no siempre cuadran, pero en general sí. Y lo nuevo y se está poniendo cada vez más importante por el cambio climático es el último punto que está aquí, donde tenemos una directiva en la Comunidad Europea para reducir las emisiones nacionales, prácticamente de toda la región, de contaminantes atmosféricos, lo que pertenece también el amoníaco. Eso solamente para darles una idea de lo complejo que es el tema y de lo serio que se está tomando la situación. Cambiemos el tema, pasemos ahora del inhibidor de ureasa, de las pérdidas de nitrógeno por volatización en forma de amoníaco, a otro tema, y a otro inhibidor, y a otra contaminación, ¿no? Ahora hablemos de procesos críticos en el segundo proceso después que se transforma la urea en amonio a nitratos, y aquí también le paso la voz a Beat. Yeah, what you can see here is the, let's say, the process after the urea hydrolysis. The ammonium which is being built is then nitrified into nitrate. Lo que vemos ahora es lo que pasa luego, después de la hidrólisis, que fue lo que vimos anteriormente, y es que el amonio, por el proceso de nitrificación, se convierte en nitrato. This process is much slower than the urea transformation. You can see down there, approximately 1 week at 20 degrees or 6 weeks at 5 degrees. So it depends very much on the temperature. Este proceso es más lento que el anterior y también es dependiente de la temperatura. Si tenemos un suelo a 20 grados Celsius, se demora una semana, y si tenemos un suelo a 5 grados Celsius, este proceso puede durar hasta 6 semanas. This
this slide here is simplified because in reality, the transformation from ammonium into nitrate is taken part in 2 steps. First intermediate is NO2, which is then further oxidized into NO3. Esta diapositiva, o sea, en este caso el proceso está simplificado ya que tiene unos pasos intermedios donde el amonio se transforma en NO2 y luego pasa a nitrato. And the DMP, it basically works in a very similar way as NDPT because it blocks an enzyme. It blocks an enzyme in the first step of this nitrification, very specifically, again, like a key into a lock. I will explain a little later. Lo que hace el DMP es muy similar a lo que hace el NBPT, que es bloquear la acción de una enzima mediante esta reacción de llave y cerradura. Okay, if you look at the next slide, the nitrate is, of course, very available to plants. Plants can take up nitrate and also use nitrate as nitrogen source. But nitrate is also prone to leaching. It can leach because of the negative charge, and you can find it then in the groundwater. Las plantas pueden tomar el nitrato que está presente en el suelo ya después del proceso de nitrificación, pero el problema con el nitrato es que al tener una carga negativa es muy propenso a lixiviar. Again, the data from the IPCC shows that around 12% of the applied nitrogen is lost by leaching into the water, which is quite a lot. In Germany and in Europe, this is a huge problem because the groundwater is contaminated with nitrate and it needs to be cleaned. And also, if you have high nitrate contents, you will get, indirectly you get fined. You have to pay for this. Según data del IPCC, el promedio de pérdidas por lixiviación de nitrógeno es de un 12%. Iber nos comenta que en Alemania es un problema súper grande, ya que el nitrato que se pierde termina en el agua y allá son multados cuando se encuentra la presencia de nitrato en el agua. Exactly. And the second source of potential losses is that the nitrate is further reduced to nitrogen, to N2, and a side product in this reaction can be N2O, which is laughing gas, is the translation. And this is also a very climate relevant gas, which is, you have to multiply with 298 into CO2 equivalent. So it's very, very significant regarding the pollution of the atmosphere. Otra forma de pérdida de nitrógeno es cuando el nitrato, por denitrificación, se convierte en nitrógeno, el N2 que vemos ahí. Y este N2 se volatiliza en forma de N2O y es un gas de efecto invernadero, de hecho, que es mucho más contaminante incluso que el CO2. 298 is the factor. 298, 298. It's a lot. The denitrification is especially pronounced or happens a lot when you have a lot of water because it happens under oxygen deficiency. If there's no more oxygen, then you have a lot of this N2O formation. So in heavy soils, after rainfall, happens a lot. La denitrificación se ve aumentada y beneficiada cuando no hay presencia de oxígeno. Por ende, si hay grandes lluvias, va a haber mucha conversión de NO2 y liberación de esta al aire. Okay, the next slide, maybe, Gerardo. The DMP was introduced by BASF. They developed this just before 2000, introduced in the year 2000, at that time as a DMPP. La BASF, una empresa aquí que es muy conocida por sus agroquímicos,
ellos fueron los creadores del DMPP y los presentaron en el año 2000 aproximadamente. Yeah. It belongs to the group of pyrazoles. Pyrazoles are very frequent in nature. It's a natural occurring molecule, but it's also, you find it in many fungicides contain also pyrazoles. Nos comenta que el DMP es del grupo de los pirazoles, que es un grupo que se encuentra de forma natural en muchas partes del... Can you repeat it again? You find it... You find it it's a natural occurring molecule. You find it in the de soil. forma Yeah. naturalmente esta Mhm. molécula. But also it's used in fungicides. Pero también se usa en what? Sorry? Fungicides. Fungicidas. Fungicidas. Sí. It's very efficient at very low concentrations. Es muy eficiente a bajas concentraciones. Yes, you can read there. It's very specific on the Pseudomonas bacteria, so on a very specific group on bacteria. Tiene un efecto muy específico en un grupo de bacterias, que son las que son responsables de la nitrificación. Yeah. What is very important is that it's not a bactericide, but it's bacteriostatic. So the bacteria will not be killed. They will only be inhibited for a while. And the second most very important issue is that it has a very favorable ecotoxicology, let's say. You will not find it in any groundwater or in the plants. El DMP tiene dos grandes ventajas. La primera es que tiene un efecto bacteriostático, lo que significa que inhibe las bacterias, no las mata. Y lo otro es que es el último punto que se puede leer, que tiene un sobresaliente perfil ecológico y no presenta residuos en plantas. Yeah, this is a big advantage over for example, the other nitrification inhibitors. The DCT, for example, you can find a lot in water and in soil. In Germany, just this year, there was a big study on this, and DCT you could find everywhere. You also had this in New Zealand. You could find it in the milk. You could find the DCT. The DMPP has never been found in basically waterways or as a contaminant of the environment. Berta aquí menciona otro inhibidor de nitrificación que es el DCD. Y nos comenta que, a diferencia del DMP, el DCD sí se ha encontrado en el agua, se ha encontrado en Nueva Zelanda, se encontró residuos en la leche incluso. Mientras que el DMP no se han encontrado residuos. And also there is also, for example, nitropirin as another nitrification inhibitor, but this is not, this is a bactericide. It kills bacteria. And so the DMP has a lot of advantages compared to other nitrification inhibitors. Bueno, también comparó, mencionó otro inhibidor de nitrificación, pero este inhibidor de nitrificación lo que hace es matar a las bacterias, que es lo que nosotros no queremos. Por eso el DMP sigue siendo superior a otros inhibidores de nitrificación. Okay, if you go up again, Jan, in the slide before this, the structure of the DMP, you can see here, this is the 3,4 DMP. The 3 and 4 is actually the number for the CH3 group, which you see attached to the C, to the carbon. And this is represents the C3 and the C4. The carbons are counted. I know that in Chile you have also 3,5 DMPP in the market, and then the CH3 group is linked to another carbon. It's down there, yes, Charlotte, there, here. And it's a different molecule. And I told you it fits like a key into a lock. And the 3,5, the key is not so good as the 3,4. It doesn't really fit into this lock, but the 3,4 fits exactly. So it's a big difference. Lo que nos explica Berta aquí es sobre la estructura química del DMP. El 3,4 que pueden ver ahí es la posición en la que se ubica el grupo que está en rojo. Y nos comenta también que existe un DMP que es 3,5. Pero el 3,5 lo que no genera esta
esta llave cerradura que funciona de forma perfecta. En cambio, el 3,4 DMP, que es el que tiene Smart Blue, sí se une de forma perfecta a la enzima. Okay, if you go into the next slide here, you can see a little bit more in detail what the DMP does. It blocks the oxidation of the ammonium into the NO2, the nitrit, this is not nitrate, but nitrit. Working very effectively on this ammonio monooxygenase. So one specific enzyme, like again, a key into a lock. Aquí podemos ver el modo de acción del DMP y vemos que actúa en las bacterias nitrosomonas y vemos en qué parte actúa, que es donde está el rojo bloqueado. ¿Qué es lo que hace el DMP? Bloquea la enzima amonio nitrogenasa, que es la que está en las bacterias nitrosomas, ¿ya? Exactamente. Y al bloquearse no se pasa, no hay transformación a nitrito, que es la forma de nitrógeno que comentamos, se lixivia muy fácil y además se volatiliza. Yes, here the DMP, the action also depends on temperature, or let's say the duration of the effect. At 5 degrees, it goes up to 10 to 14 weeks. At 20 degrees, it's around 4 to 6, sometimes 7 weeks. Este también es un proceso que depende de la temperatura del suelo. Cuando el suelo está a 5 grados Celsius, puede durar de 10 a 14 semanas, y cuando está a 20 grados Celsius, puede durar de 4 a 6 semanas. This is a big difference to the NDPT. The NDPT, you don't want to work for so long, only a few days. Here you want the effect to last longer, because you want to inhibit the ammonium for a number of weeks. Esta es una diferencia que presenta el DMP con el NMPT, que lo que nosotros queremos es que el DMP funcione por un largo tiempo, ya que queremos que la molécula se quede como amonio y no se transforme a nitrito. Yeah, what is very important, I think, if you look from this as a plant nutritionist, so from the plant nutrition point of view, if you look into the scientific literature, the best way to feed the plant, the most efficient way to feed a plant is to feed it with ammonium and nitrate. Both nitrogen forms have a lot of advantages and disadvantages. So you have the best yields if you have both sources available for plants. But the ammonium is normally nitrified into nitrate. So you have to use a nitrification inhibitor to ensure that both nitrogen forms are available to plants. Desde el punto de vista nutricional de la planta, tanto el amonio y el nitrito son formas que la planta puede tomar para poder nutrirse. Y es importante que existan ambas en el suelo, ya que hay un equilibrio que necesitamos en la planta. La planta no se puede alimentar solo uno. One advantage of the ammonium nutrition, for example, is that the uptake of ammonium by plants will lead to an acidification of the rhizosphere. The rhizosphere is the area around the root. By definition, around 2 millimeters around the root is the area where the root can influence the soil, so right next to the roots. And ammonium nutrition, as you can see here, makes it very yellow representing here a low pH. And nitrate is quite the opposite. Una de las ventajas de que exista nitrógeno en forma de amonio en el suelo, que es lo que se puede ver en la imagen, es que en la zona de la rizósfera, que son 2 milímetros cerca de la raíz, no es todo el suelo, 2 milímetros solo 2 milímetros cerca de la raíz, hay una acidificación de la raíz, que es el color amarillo que podemos ver. Pero insisto, es solo 2 milímetros cerca de la raíz, no es en todo el suelo. Y que exista esta acidificación trae consigo otros beneficios. Why is this important? You can see this on the next slide. It has an effect on the uptake, for example, of trace elements.
You see here, you compare the different forms of nitrogen, nitrate, then ammonium without an inhibitor and ammonium with an inhibitor. What you can see first is that with the ammonium with inhibitor, you have increased uptake of iron, manganese, zinc, copper, and also phosphate. And this is the effect of the pH, of the lower pH in the rhizosphere. ¿Cuál es la ventaja que presenta esta acidificación que produce el amonio? Es que hay un aumento en la absorción de nutrientes, como en el caso del fierro, el magnesio, el zinc y el cobre. Podemos ver la comparación entre nitrato y luego el amonio con inhibidor amonio sin inhibidor y amonio con inhibidor. Y si revisamos la tabla podemos ver que hay un aumento en la toma de nutrientes y es bastante significativo. Yeah, what you can also see in this trial here is the effect of the nitrogen fertilization on the pH of the soil and the rhizosphere. If you fertilize with nitrate compared with ammonium, you will have a higher pH in the soil. Why is this? Because the nitrification, the nitrification as such is a process which consumes protons, so it acidifies the soil. So nitrate will have a tendency that the pH is higher, and ammonium that the pH is decreased by the process of the nitrification. Al haber nitrato en el suelo, lo que hace es aumentar el pH, ya que hay consumo de hidrógeno. Y al aumentar el pH, lo que hace es inhibir la absorción de nutrientes por parte de la planta. So if you use an inhibitor, as you can see here, in the very bottom line, NH4 plus inhibitor, the bulk soil is basically not affected because you have no nitrification, but the rhizosphere is affected pH because you have ammonium uptake. And this is a very specific effect of the inhibitor. So the acidification of the rhizosphere, but not of the soil as such. Lo que hace el inhibidor, la presencia del inhibidor no cambia el pH del suelo, lejos de la raíz, sino que tiene un efecto en la rizósfera, que lo que hace es disminuir el pH, disminuyendo su pH. Okay, there's also some other effects of ammonium nutrition, but they are very technical. I would rather proceed with showing you the compilation of effects of the product, the combination of NBPT and DMP. Nos menciona que la acidificación del suelo que se produce tiene también otra serie de beneficios, pero ya son más técnicos. Y quiere pasar al cuadro general donde vamos a ver todos los beneficios que presentan los dos inhibidores. So the first effect of the NBPT, as mentioned, is that you inhibit the urease enzyme. And by this, you prevent the 50, 60, sometimes 70% of the ammonia losses, which can be very, very high. La presencia del NBPT ya establecimos que disminuye las pérdidas por volatilización entre un 50 y un 75%. As mentioned before, if you make a rough calculation, if you apply 200 kg of nitrogen as urea and you lose 60 kilogram into the air and you can save 50% of the 60 kilogram, this would be 30 kilogram. 1 kilogram of nitrogen costs you around 8 to 10 euro. So you multiply this by 30 and you have your potential saving, which is around 150 to 250 US dollars right here. Ver nos hace el comentario de la ganancia económica, porque si yo pierdo menos nitrógeno por volatilización, no quiero decir me ahorro, pero sí, efectivamente hay un ahorro, ya que no se pierde, sino que va directo a la planta. Por ende, no tengo que gastar tanto al comprar una urea con NBPT. Okay, and the second effect, as mentioned, the inhibition of the nitrification with the DMP, of course, helps you to save nitrogen because you avoid leaching to a big extent,
and you avoid the formation of N2O also to a bigger extent. So altogether, you have a maximum avoidance of losses as NH3, as N2O, and as nitrate. El DMP, por su parte, ya vimos que inhibe la formación de NO3, que es el que se pierde hacia el suelo, y también inhibe la formación de N2O, que es el que se pierde por volatilización. Por ende, hay una reducción muy clara en las pérdidas. Yeah, so de nitrógeno. actually you have two basically major effects. One is on the efficiency of the nitrogen. You have the highest possible efficiency. And the other effect is on the plant, the ammonium nutrition, the effect it has on the plant, which is also very favorable for plants. You have a better root growth, better uptake of nutrients, and a few other advantages. Tenemos dos grandes ventajas aquí. La primera es desde el tema de la eficiencia del nitrógeno, ya que no se pierde. Por ende, la planta va a tener más disponible nitrógeno para ella. Y la otra ventaja es lo que ocurre en las raíces con la presencia del amonio en el suelo, que mejora la absorción de nutrientes, hay más crecimiento radicular, entre otros beneficios. Okay, on the I think last slide or almost last slide, the next one is a list of our objectives. Gerardo, if you can go to the next. Check. Here. What we offer, basically our objectives, is that we offer a technology with highest possible efficiency. Los objetivos de Crocs en este caso, el primero es ofrecer una tecnología mucho más eficiente. Yeah, and we are also very concerned about our environment. One reason, of course, because we like our environment. The second reason is that in Europe, at least, and I think also in Chile and Latin America, there is a lot of, let's say, issues and political guidance and also regulations on the contamination. And NDPT and DMPP offer very safe ingredients in this respect. El NBPT y el DMP son ingredientes seguros para el medio ambiente y es algo que a Crocs le importa, bueno, por la legislación que hay en Europa y porque son una empresa que se preocupa del medio ambiente. And of course, we try to make this technology available to you, in this case to CNA and to the farmers, of course, in Chile. That's so that they can also benefit from the synergies from the ingredients of this product, because the NDPT and the DMPT, they basically act together a lot so that you also have synergies in that respect. Parte de lo que quiere Crocs es ofrecer esta tecnología, en el caso de Chile a través de nosotros, CNA y su producto Smart Blue, y también quiere que los agricultores puedan aprovechar la sinergia de estos inhibidores y la usen a su favor. Okay, Gerardo, if you want to... Y para concluir, ya llegamos al final de la presentación, pero para finalizar o antes de finalizar, tal vez una aclaración que puede ser interesante para algunos de ustedes, es que Crocs es el productor de los inhibidores. Nosotros producimos los inhibidores en Alemania, los formulamos en Alemania y entregamos el producto como una solución líquida que se aplica a la urea. En el caso de la cooperación que hemos iniciado con CNA, es que CNA pide el inhibidor, en este caso una combinación de NPPT y DMPP que hasta ahora no existía, y lo aplica a su urea. O sea, la aplicación se realiza en Chile, la producción de los inhibidores y de la combinación de ambos inhibidores es un producto 100% alemán. Con eso quisiéramos finalizar la presentación y estamos disponibles para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo y Bert, por esta charla. Llegaron unas preguntas al chat, así que te las leo. La primera es, ¿se justifica aplicar Smart Blue vía riego? It's for you, Bert. What is the question?
Smart Blue in fertigation. Excellent question. Um, the NBPT in fertigation, to be quite honest, does not make too much sense. In fertigation, first of all, you don't use very much urea, at least not in Europe. I don't know about Chile. And again, if you in fertigation, it is dripped into the soil. So you don't have it sitting on the surface. It goes immediately into the soil. And then the ammonia or ammonium is basically fixed in the soil, and you don't have as many losses. And you don't apply so much urea in the soil. What makes a lot of sense in fertigation is DMP or DMPP. This is different. This makes sense. Lo que nos comenta Bert es que si se aplica urea por fertirriego, al ser localizado, hay menos pérdidas por volatilización, que es en ese caso, el inhibidor, el NBPT, ese inhibidor no tiene tanto sentido, porque no hay estas pérdidas por fertirriego. Pero, por su parte, el DMP sí cumple la misma función que fue la que vimos en la presentación. Yes, it depends a little bit on the technology. If you have drip irrigation, for example, NBPT, as mentioned, does not so much sense. But you can also have furrow fertigation or other lower technologies. Then it's a little bit different. For example, it makes sense if you apply a liquid UAN solution as a fertilizer. Here you can also, this product makes a lot of sense. But in drip irrigation, for example, in table grapes or in avocado or these kind of crops, the DMPP is a better choice alone. Bert nos dice que depende de la tecnología de riego. En el caso del riego por goteo, claro, no se va a ver la eficiencia que otorga el NBPT por el modo de aplicación, pero en otras formas de fertirriego sí tiene sentido el uso de NBPT con DMP. Por ejemplo, en fertirriego por surco o también en aplicaciones de WAN, ¿no? Eso es importante, porque en WAN sí funciona perfectamente. O sea, solamente un comentario recalcando lo que dijo Beat. Para fertirriego, prácticamente el inhibidor ideal es el DMPP o el DMP. La siguiente pregunta es, dada la significativa mayor eficiencia de nitrógeno al aplicar Smart Blue, ¿podemos recomendar menores dosis kilos por hectárea? Sí, es una pregunta que surge muchas veces, la hemos recibido no solamente en Chile, sino que también en otros mercados. Debo reconocer que es un poco difícil como empresa recomendar una reducción de fertilizantes, ¿no? Porque los factores que influyen en la efectividad de un fertilizante son muy variados, ¿no? Obviamente las pérdidas son considerables, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Pero no quiere decir que estas pérdidas sucedan sí o sí en todos los lugares. Yo creo, en mi opinión personal, es que sí se puede reducir cierta cantidad de fertilizantes, pero no estamos hablando de una reducción de 50% o de 40%, tampoco de 30%, pero sí se puede hablar hasta del 10% de reducción, pero siempre y cuando, o sea, esta no es una recomendación oficial de la empresa o de nosotros, sino que siempre y cuando se conozcan bien las condiciones climáticas y edáficas, pero sí. Otra consulta, ¿es recomendable aplicar el producto y después regar con un pivote, por ejemplo? Wert ist es empfehlenswert, das Produkt anzuwenden und dann bewässern? In center pivot. Yeah, you Mhm. can, sure, you can. Yes. Sí. The fertilizer is actually the carrier only. Huh? So if you have, let's say, pivot irrigation or also maybe fertigation via this, and you have urea, for example, it's done in corn and other broadacre crops, then you have the same effect if you apply it over center pivot. Yeah, you can do this. Bueno, lo que nos comenta Bert es que sí, es recomendable hacer la aplicación y luego
el riego, no hay ningún problema. No. Ya, tal vez como comentario también que Ujú. el fertilizante funciona como un transportador del inhibidor del suelo, ¿no? Prácticamente sí, o sea, se puede. Para una liberación controlada, Smart Blue, ¿será aconsejable como ejemplo bosque de pinos? No entendí bien la pregunta. Creo que la pregunta es si se puede usar en producción de pino. Creo que sí, deberíamos saber las condiciones, pero creo que sí. Sí, Sí, si se claro. aplica a urea, ¿Por ¿no? qué no? Obviamente, ¿Por qué eh, no? Sí. y se aplica sobre todo en un suelo seco, sí, no, sí, no hay problema. Claro. Nos comentan aquí, muy buena charla, felicitaciones. Consulta. ¿Cuánto se podría llegar a... lo vimos, no, se Lo podría mismo. llegar a hablar de disminución de dosis? Ya. Bueno, ya lo conversamos. Esas preguntas, vale, si ustedes las recopilan, se pueden se pueden ver caso a caso, ¿no? Ahí necesitaríamos tener un poco más de datos, por eso es que es difícil generalizar y dar una respuesta muy abierta a una reducción de fertilizante porque es un tema bastante delicado, ¿no? Sí, Entonces, si tuviésemos más datos y si ustedes los recopilan, podríamos ocuparnos del tema. perfecto. Aquí la última pregunta es, en suelos ácidos como los del sur de Chile, ¿cómo se comportaría Smart Blue? Ujú. Beat, para ti. Yeah, in acidic soils, of course, you can also use it. As mentioned, the formation of NH3 and NH4 depends on pH. The lower the pH, the more NH4 you have. The higher the pH, the more of the gas NH3 you have. But as mentioned, the hydrolysis of the urea happens right next to the corn. So also on acidic soils, you have losses of the urea which are very significant, easily 20-30%, also on acidic soils. Lo que nos comenta Bert con respecto a esta pregunta es que, claro, se puede usar Smart Blue en suelos ácidos y que la descomposición... can you repeat again? It was too long. I'm sorry. Yeah, the NH4 and the NH3 balance depends on the pH. So the lower the pH, normally the less losses you have. But the urea hydrolysis, it happens right next to the corn of the urea. So also on these soils, you have losses which can easily reach 20-30%. Y ahora sí. Lo que nos comenta Bert es que al hacer un suelo ácido, cambia el equilibrio entre amonio y nitrato, pero al existir la hidrólisis lo que hace es descomponer la molécula. Oh my God, I'm having trouble with this. I'm really sorry. Yeah, okay. No, si quieres, te ayudo. Yeah, please. Prácticamente en suelos ácidos se puede aplicar, obviamente las pérdidas de gases son en suelos con pH mucho más altos, en suelos calcáreos, por ejemplo, las pérdidas son mucho mayores, ¿no? Pero igual en suelos ácidos se tienen pérdidas de 10, 20 a 30% según las publicaciones que existen, ¿no? Y hay que ver que, obviamente, aquí estamos hablando de influenciar el balance entre amonio y nitrato, pero la hidrólisis en primer lugar, funciona espontáneamente, muy rápido y siempre alrededor del grano, ¿no? O sea que no estamos hablando de un cambio de pH o un proceso que influye en todo el suelo, sino que siempre estamos hablando de una hidrólisis alrededor del grano. O sea que sí se puede aplicar, pero efectivamente la pregunta es buena porque en suelos ácidos las pérdidas por volatilización son menores que en suelos calcáreos, por ejemplo. But we also have to admit that the DMP, the action of the DMP, is best at pH around 6. pH 5 already, it still works, but the efficiency is highest at pH 6 to 7, or 6 to 7.5. Bert nos comenta que el mejor funcionamiento del DMP es a pH del 6 alrededor. Ya cuando es menor a 5, no funciona tan bien. Funciona, pero not as good. Ya, sí.
Aquí Mauricio nos hace una acotación que nos comenta que hay una investigación en Inia Carrillanca, que queda en Osorno, que es el sur de Chile, con nitrógeno marcado, que muestra que solo cerca del 10% de nitrógeno aplicado es absorbido por las plantas. El resto se volatiliza, lixivia o se absorbe. Si Smart Blue aumenta la eficiencia, podría ser significativa el mayor porcentaje que esté disponible para la planta. Este comentario va en el sentido que, de acuerdo a los ensayos con otros productos que aumentan eficiencia, sí se podría disminuir dosis de uso, de un 20 a un 30% dependiendo de las condiciones, tal como indica Gerardo. Este tipo de productos va en línea con la agricultura regenerativa y producción sostenible. Es el comentario que nos hace Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Conocemos la publicación porque lamentablemente hay pocas publicaciones en los mercados. La mayoría de las publicaciones son europeas, hay algunas en Latinoamérica, hay muchas en Asia, sobre todo en aplicaciones en arroz. Pero sí, es nuestra intención continuar con el trabajo más o menos, tal vez no tan perfecto como lo hizo Línea, pero sí vamos a hacer ensayos en Chile para demostrar el efecto de la combinación de inhibidores. Ya será la última pregunta. Si ya no existen más preguntas, entonces voy a darle las gracias a Gerardo y a Bert por esta excelente charla y quiero también darle las gracias a los asistentes por estar presentes. Esperamos que haya sido una instancia súper provechosa para ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales, @CNAChile. Y ahora les voy a comentar quiénes son los ganadores de las 2 chaquetas de Polar que vamos a regalar por haber participado en este webinar. Redoble de tambores, por favor. El primer ganador es Jordan Ramírez. Y el segundo es Nelson Brito. Así que queremos agradecerles por su presencia. Muchas felicitaciones. Y que se queden ellos, por favor, para poder pedirles su correo electrónico y no tengamos problemas para la entrega del premio. A todo el resto, muchísimas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Muchas Adiós. gracias a todos por su presencia. Adiós. Muchas gracias.